Bendiciones con todos. Tema 23 de las verdades de la palabra de Dios. Seguimos en la primera epístola a los Corintios. Hoy vamos a hablar con el tema la unión que jamás se debe romper. Y vamos a leer 1 Corintios capítulo 7, versículos del 8 al 16. Pongamos la atención a lo que dice. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno le fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino al Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? ¿Qué les parece? En esta sección, el apóstol Pablo dirige su consejo a tres grupos diferentes: los solteros y las viudas, los que están casados y los que están casados con incrédulos. Posiblemente sus instrucciones son consecuencia de las preguntas de que le habían hecho en la carta anterior. En esta parte el apóstol Pablo hace uno de los dichos de Jesús como su calidad de apóstol para darle mayor autoridad a sus palabras. En tal caso, su énfasis estará en mantener el vínculo del matrimonio unido, repudiando el divorcio. La opinión personal del apóstol Pablo. Personal. Digo pues a los solteros y a las viudas que buena les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. En cuanto al primer grupo, los solteros y viudos, el apóstol Pablo dice que desde su punto de vista, y no como mandamiento del Señor, que no se casen. Pero si no tienen el don para soportar las tentaciones sexuales, que mejor lo hagan. El punto principal del apóstol Pablo no es decir que el ser soltero o casado es mejor, sino aquel estado al cual Dios nos ha llamado de acuerdo a sus dones. Obviamente, nuestro ministerio es exitoso en la medida que nos desempeñamos en ellos de acuerdo a nuestros dones. Alguien que no tenga una buena voz y actitudes para la música debería olvidarse de desarrollarse en el canto. De lo contrario, sus resultados serán terribles, ya que su ministerio no está de acuerdo a sus dones. De igual manera, el apóstol Pablo era posible permanecer sin casarse, ya que tenía el don de continencia y podía resistir mejor las tentaciones de origen sexual. Pero para aquellos que no lo tienen, sería imposible y terminarían contaminándose de pasiones ilícitas. Al final les dice que cada quien viva según el don que Dios le ha dado. Para el apóstol Pablo era mejor no casarse, pero eso era bueno para él, que cada quien considere su propia situación. Y habla de que el vínculo no se rompa. En el versículo 10 y 11 dice: pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido,
y que el marido no abandone a su mujer. En estos versículos el apóstol Pablo recalca una verdad bíblica. El vínculo del matrimonio no debe romperse. En este caso el apóstol Pablo nos deja claro que el mandamiento no viene de él, sino de las enseñanzas del Señor, y por ello les dice a los casados que no se separen. Fue nuestro Señor Jesús que enseñó el hecho de que el vínculo del matrimonio tiene que ser para siempre. Marcos 19 dice, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y por ello advirtió que todo aquel que repudia a su mujer para casarse con otra comete el pecado de adulterio, y cualquiera que se case con la repudiada también adultera. Sí, Lucas capítulo 16, 18 dice, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido adultera. En los tiempos de Jesús el divorcio era muy común, y el problema es que los judíos habían malinterpretado el pasaje de Deuteronomio capítulo 24 versículo 1. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haberle hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Con este mandamiento Moisés quería regular una práctica que ya existía en su tiempo, los divorcios por cualquier motivo, y con eso proteger el matrimonio. Sin embargo, con el tiempo los rabinos trataron de interpretar bajo qué condiciones se podía dar carta de divorcio a una mujer por encontrar algo indecente en ella. Y así sugirieron las siguientes escuelas de interpretación en base a los que ellos interpretaban qué significaba indecente. Primero, Alba decía que bastaba que el esposo viera a una mujer más hermosa para que tuviera razones para divorciarse. Este rabino vivió antes de Cristo. 2. Heliel, llamado el Viejo o Sabio, vivió 70 AC y 10 DC. Fundó una escuela liberal de interpretación de las Escrituras y enseñaba que cualquier cosa que el marido descubriera en su mujer que no le pareciera como por ejemplo no poder cocinar, volverse demasiado vieja o considerarla incapaz para los quehaceres del hogar, podía ser una causa de divorcio. ¿Qué les parece? 3. El Shammai vivió del 50 C al 30 DC y estuvo involucrado en la edición del Mishnah. Contrario al pensamiento de Heliel, este se apegó a las enseñanzas de Jesús referentes al divorcio y afirmaba que se podía divorciar únicamente por causa del adulterio. Ahora bien, este mismo punto en cuanto al divorcio fue considerado por Jesucristo. Leamos Mateo capítulo 19, versículo del 3 al 2, y póngale atención. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ojo con eso, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que lo hizo al principio, varón y hembra lo hizo? Y dijo, pues por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él le dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera.
Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sepa capaz de recibir esto, que lo reciba. Estas palabras de Jesús concuerdan con los consejos que el apóstol Pablo le da a los corintios. El soltero quédese así si tiene el don de continencia, sino que se case para evitar la fornicación. Y los casados que no se separen. Sin embargo, si se separan, el apóstol Pablo les recomienda que no volverse a casar, sino quedarse solos. Únicamente en Mateo es que posterior a los 1 Corintios se establece una cláusula que permite el divorcio, la fornicación. Dice: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. En este versículo exclusivo de Mateo crea una fuerte diferencia de opinión, donde muchos han llegado a permitir un nuevo matrimonio, autorizando el divorcio solo en casos de fornicación. Sin embargo, no podemos olvidar que en el Antiguo Testamento y pasajes del Nuevo Testamento como este están en contra del divorcio. Lo cierto es que el deseo de Dios es que el vínculo del matrimonio sea para siempre. El creyente santifica a su matrimonio. En tercer lugar, el apóstol Pablo habla a los que están casados con incrédulos, siendo la fuente de su autoridad su calidad como apóstol y no los dichos de Jesús. Y a los demás yo digo, no el Señor. El apóstol aquí no está exhortando a casarse con incrédulos, ya que lo condena más adelante. Dice en 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Lo que el apóstol Pablo dice que aquí es que si al convertirse alguien a Cristo ya estaba casado y su cónyuge es incrédulo, que no lo abandone, siempre y cuando éste consienta en vivir con él. Y a través de su testimonio, éste será ganado para Cristo. En Corinto, muchos enseñaban que si alguien ya casado se convertía a Cristo, éste debía abandonar a su cónyuge incrédulo, posiblemente por la influencia judía que se basaba en lo que había pasado en tiempos de Esdras y Nehemías, donde les obligaron a dejar a sus cónyuges e hijos gentiles debido a la violación de la ley de no casarse con paganos. Usted puede leer el libro de Esdras, el capítulo 9 y 10, y el capítulo 13 de Nehemías. Sin embargo, ahora ya no estamos en la dispensación de la ley, sino en la gracia. Y por eso el apóstol Pablo le dice lo contrario. Aunque estando bajo la gracia tenemos mayor obligación, también responsabilidad de cumplir la ley, toda la palabra de Dios. No es que la palabra de Dios ha quedado a un lado, no es que el Antiguo Testamento ha quedado a un lado. No. Los mandamientos están en el Antiguo Testamento, por si acaso, y seguirán vigentes toda la vida. Cielo y tierra pasarán y la palabra de Dios no pasará. Algunas versiones de la Biblia traducen la palabra abandone como divorciarse. Sin embargo, consideramos que es una mala traducción, ya que Dios no consiente el divorcio, a no ser por causa de fornicación, como lo declara Jesús en Mateo 5, 31, 32. No olvidemos que la causa de la separación sería provocada por problemas de la nueva fe del creyente que el incrédulo no toleraría. En tales casos sería imposible que el apóstol Pablo recomendase el divorcio. Además, si el apóstol Pablo estuviese recomendando el divorcio, hubiese utilizado la palabra griega apostasión,
que Jesús usó para referirse a divorcio, o en su defecto apoluo, que era el equivalente en griego para referirse al repudio que una mujer sufría por parte de su esposo cuando le daba carta de divorcio. En tal caso, la palabra griega que se usa aquí es afiemi, y se usa en el sentido de alejarse o despedirse de alguien, y no en el sentido de divorciarse. Después de recomendarle al cónyuge cristiano que no abandone a su pareja, el apóstol Pablo expone las razones. Dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera sus hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Para comprender un poco mejor estas palabras, es importante el significado de santificado y santo. En primer lugar, la palabra santificado viene del griego haiodaxo, la cual a su vez proviene de la raíz hagios, la cual se traduce como santo. Esta palabra literalmente significa separados o apartados para o sacados de en medio de. Por lo tanto, tal y como el Antiguo Testamento, santo es una persona que ha sido separado para Dios, alguien que ha sido sacado del mundo y apartado para el Señor. El apóstol Pablo no está hablando aquí de salvación. No dice que el cónyuge incrédulo es salvo debido a que su pareja es cristiana y ya que la salvación es personal, como Jesús lo dijo. Marcos 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. A lo que se refiere es que ahora su matrimonio, su cónyuge e hijos son santos, es decir, ha sido dedicado a Dios, tal y como en el Antiguo Testamento se dedicaban los utensilios del templo. El templo mismo y algunos días festivos a Dios, designándolos como santos. En este sentido, a partir de la conversión de uno de los dos, su matrimonio es considerado importante por Dios y el cónyuge incrédulo y sus hijos quedan expuestos a su gracia debido al testimonio del creyente. Por eso dice, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Juan Calvino dijo al respecto de esto, porque la piedad de uno hace más por santificar el matrimonio que lo que la impiedad del otro hace por mancillarlo. Esto constituye una gran promesa para el creyente, ya que su testimonio, la exposición de la palabra y sus oraciones pueden traer a los pies de Cristo a su familia. Hay muchos que ven aquí una promesa de salvación. Por algún motivo un niño, hijo de creyente, muere antes de tener la edad de plena conciencia de su pecado. Ahora, si con todo esto el cónyuge incrédulo no consiente en seguir viviendo con el creyente por causa de su fe, el apóstol Pablo dice que tampoco lo detenga, que lo dejen marchar. Y por eso dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz os llamó Dios. Muchos ven en este versículo el permiso para divorciarse, ya que al marcharse el cónyuge incrédulo, la otra parte queda libre de servidumbre. Pero, ¿de cuál servidumbre? ¿La del matrimonio? Si la servidumbre que el apóstol menciona aquí fuera el matrimonio, esto contradecería su instrucción anterior. 1 Corintios 7, 10, 11, ¿qué dice? Pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Lo más seguro es que el consejo del apóstol Pablo está orientado a mantener la paz que Cristo no nos ha otorgado, ya que no estamos sujetos a la esclavitud del pecado. En tal caso, si seguimos en el mismo pensamiento, el creyente debería quedarse sin casar. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios?
este asunto del matrimonio tan problemático en nuestros días. Ahora usted dice, yo quiero obedecer totalmente la palabra de Dios. Yo quiero seguir la palabra de Dios tal como está allí. Yo quiero tener mi matrimonio, mis hijos, en completa paz y felicidad. Bueno, el primer paso que tiene que hacer es aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, ¿sí? Y nosotros le presentamos aquí lo que llamamos la oración de fe. Hágala, búsquela con todo su corazón. La oración dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba el tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó a Cristo? Maravilloso. Es la mejor decisión que usted ha hecho. Ahora le aconsejamos que venga todos los días a la palabra de Dios. Deje que ella le enseñe. Pide la ayuda del Espíritu Santo. Dígale que le dé sabiduría y entendimiento para poder poner en práctica la palabra de Dios. Sí. Una vez que haya puesto en práctica, predíquele a otros. Hoy se necesita predicar la palabra de Dios. Hay mucha necesidad de una verdadera predicación. Cántele alabanzas al Señor. Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Converse con Él a través de la oración. Haga las peticiones. Haga acciones de gracias. Él le va a escuchar y le va a responder. Y le invitamos que venga a la iglesia. Juntos vamos aprendiendo estas maravillosas verdades que enriquecen nuestras vidas. Si no está cerca, busque una iglesia de buena doctrina. Suscríbase a este canal, aquí hay mucha palabra para que usted escuche, para que su vida sea edificada. Oramos en el nombre de Jesús y decimos amén. Y decimos gracias, Padre, por esta palabra que nos regala. Esta palabra que cada día nos enseña, mi Dios. En estos tiempos sobre el matrimonio, que está corriendo tanto peligro, Señor. El matrimonio que tú creaste está en peligro, Señor, por causa de los pecados sexuales, mi Dios. Señor, te pedimos perdón, que nos laves y nos limpies, y que esta palabra tuya nos haga reflexionar, que esta palabra tuya nos haga cambiar, Señor, nos haga regresar a ti, Señor. Que esta palabra sea escuchada por cantidades de personas y sea puesta en práctica, no regrese vacía. Cumpla su propósito para gloria de tu nombre, Señor. Sí, Padre Santo, damos gracias por tu palabra, Señor. Damos gracias por esta palabra maravillosa que hoy tú nos envías, Señor. Decimos en el nombre de Jesús, amén. Y los bendecimos ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando a otros para que necesitan conocer también estas verdades. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.